Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Estamos iniciando la semana y vamos a compartir con ustedes muchos temas, muchos acontecimientos importantes que se han producido en las últimas 24 horas en su espacio Realidad en Contexto. En el caso Odebrecht, hoy estarían conociendo a Díaz Rúa. Los elementos de prueba que fueron presentados por el Ministerio Público, estaría el Ministerio Público presentando, o sea, es la defensa, pues ya el Ministerio Público concluyó y se están agotando los últimos debates. Ya terminaron los de Ángel Rondón, ahora son los de Díaz Rúa y así sucesivamente cada día se va estrechando más el camino para el conocimiento de lo que será el juicio de fondo, que terminaría con la producción de una sentencia definitiva en el caso de Odebrecht. Esperar cuál va a ser la sentencia en este caso, porque este expediente siempre se dijo que era un expediente flojo, que no tenía el fundamento necesario para sostener una condena razonable contra los imputados, pero de todas maneras el caso se ha ido a juicio de fondo y se están discutiendo pruebas, porque hay que esperar a ver cuál sería la sentencia condenatoria, si va a ser algo trascendente y que la sociedad se va a sentir conforme con esa sentencia que va a emitir el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, porque no, el pueblo no espera una sanción cualquiera. Ahora bien, siempre se dijo que el expediente del caso Odebrecht era un expediente muy flojo, muy débil, y entonces basado en esas circunstancias podría ser que no se tenga una condena lo suficientemente razonable como la sociedad estaría esperando en este momento. Vamos a estar tranquilos esperando los resultados y al final entonces valorar cuál ha sido la magnitud del fallo que va a emitir el tribunal inmediatamente concluyan los debates que están bien avanzados ya para terminar con una sentencia definitiva. El Ministerio de Interior y Policía. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía cataloga de preocupante la muerte de uno de los encargados de la seguridad del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Este acontecimiento sucede en momentos que Jean Alain Rodríguez está en la justicia cumpliendo, acusado de incurrir en actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Y ahora, esto agrega un nuevo ingrediente, el asesinato de ese encargado de seguridad, quien era un militar activo del Ejército Nacional. Y aquí habría que indagar cuáles fueron las causas que motivaron la muerte de este encargado de seguridad de Jean Alain Rodríguez. Es investigar las muertes, la causa de esa muerte, porque de todas maneras más vale para la sanidad del proceso que esté llevando en contra del Procurador General de la República que la muerte de ese encargado de seguridad de él no tenga nada que ver con los hechos que se le están imputando en este momento al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Eso es así. Ante la vuelta a clases, en este caso serán presenciales, la Sociedad de Pediatras está recomendando que todos los mayores de 12 años en adelante
todos los mayores de 12 años en adelante que están vacunados. Eso ha recomendado la Sociedad Dominicana de Pediatría. Parece inminente que el próximo año escolar será presencial, sin descartar la virtualidad, sin descartar la clase a distancia, digamos de manera sincrónica, como estuvieron los estudiantes en el pasado año escolar. Que todo se puede descartar, además porque debemos valorar ahora que si se combina lo presencial con lo virtual podría dar resultados excelentes y tal vez redundar en beneficio de una mayor eficacia en lo que pudiera ser la impartición de docencia. ¿Por qué? Bueno, porque así los estudiantes, en un caso inminente que pudiera presentarse de un fenómeno natural o cualquier otra situación, pueden seguir recibiendo la clase de manera virtual, o sea, a distancia, que no ha sido malo. Malo sería que el desarrollo de la docencia sea virtual por completo, pero combinar la clase a distancia con la clase presencial sería genial y entiendo que va a contribuir a aprovechar al máximo los contenidos y las horas de clases que debe tomar un estudiante cada año para completar su currículum hasta el bachillerato. Muy importante. Es así. Los haitianos han regresado a la iglesia, a las iglesias de nuevo, a los cultos religiosos, a las misas, pero oiga de qué manera. Lo han hecho con el apoyo de las pandillas. Que Haití no tiene fuerzas de seguridad, no hay ejército, no hay fuerzas armadas. Policías son muy pocos, son más o menos 400. Y una policía muy mal entrenada. Entonces ya están regresando a las iglesias a escuchar sus misas, a participar de los cultos religiosos, pero lo que yo entiendo es que no pudieran ser las pandillas quienes controlen esos escenarios. Pero se ha indicado en diversas ocasiones, y así lo sabe la comunidad internacional, lo sabemos nosotros, se sabe en toda parte del planeta, que en el pueblo haitiano hay amplios territorios que están controlados por pandillas, por grupos armados, y que esos son los que ejercen la función del ejército, la función de las Fuerzas Armadas en esas localidades. Y esta vez, imagínese usted, han tenido incluso que consensuar con los grupos armados que controlan territorio en Haití para que las ayudas sociales que se están repartiendo tras el terremoto lleguen a su destino. Todas esas cosas se están discutiendo porque no hay seguridad. No hay seguridad y si se hace sin contar con las pandillas que están dirigiendo ese país en este momento, las ayudas no van a llegar a su destino. No van a llegar. Pero, mientras tanto, todavía se está esperando que se envíen esas ayudas a las localidades que deben llegar, porque no están llegando. No están llegando. Solo se ha hecho anuncio de la comunidad internacional, varias capitales del mundo, cuando se enteraron de la noticia del terremoto que se produjo en Haití, todo el mundo, todos los países del mundo comenzaron a especializar ayuda, pero no llegan. No llegan esas ayudas y los haitianos ahora se profundiza el hambre, se profundiza la crisis que ya venían padeciendo antes del terremoto y ahora mucho más luego de producirse este acontecimiento que ha dejado al desnudo la realidad que vive el pueblo haitiano. Lamentablemente, y ojalá puedan llegar antes que se desesperen los haitianos, porque es un pueblo que
no aguanta mucho. Está al estallar prácticamente. Ha aumentado la cifra de muertos. Van 2.207 muertos, ya sin esperanza de que puedan aparecer sobrevivientes bajo los escombros, donde se produjeron derrumbes de poblaciones completas, de edificios. Ya es difícil encontrar personas con vida en medio de esta realidad, y luego de transcurrida ya prácticamente casi una semana o más de una semana de ese acontecimiento que azotó varias poblaciones que vivían en situación de vulnerabilidad en ese país. Es triste la realidad que viven los haitianos aquí. Hay que decir, señores, también que la deuda de más de 5.000 millones de pesos o de dólares, más de 5.000 millones de dólares, amenaza el desayuno escolar. Más de 5.000 millones de pesos que se le están debiendo a los suplidores del Estado a través del Ministerio de Educación, que llevan a todas las escuelas el desayuno escolar. El gobierno tiene una deuda millonaria con esos suplidores y prácticamente inicia el año escolar sin la esperanza de que podamos tener un suministro eficiente de estas raciones de alimento a los estudiantes que participan en las tandas extendidas, que es donde más se reparte el desayuno escolar, y además en las diferentes escuelas que también se lleva. Pero las tandas extendidas es sumamente interesante porque los estudiantes viven en las escuelas y salen de allí en la tarde ya para ir a compartir con su familia, pero todo el tiempo lo pasan en la escuela. Hay que pagar ese dinero, 5.000 millones de pesos, una buena cantidad. El Estado adeuda a esos suplidores del desayuno escolar. Bueno, un juez decidirá si otorga más plazo al Departamento de la Corrupción, de Prevención de la Corrupción Administrativa, PECTA, para seguir investigando respecto al caso Antipulpo. Hay que el Código Procesal Penal le concede al Ministerio Público, si no ha concluido la investigación, si no ha tenido la oportunidad de concluir, para presentar el acto conclusivo, y otorga una prórroga que siempre será inferior al plazo que ya tenía para la investigación. Vamos a ver qué pasa, pero es el juez de instrucción que tiene la última palabra. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto. Regresamos en breve.